En este vídeo quiero presentarles a fecha 31 de marzo cuál es la actualización con respecto a las predicciones del vídeo anterior y además, sobre todo, y creo que es lo más importante, explicarles en qué consiste eso del pico de la curva, eso de lo que nos están hablando en todos los medios de comunicación y que creo que precisamos entender. Voy rápidamente a hablarles de cuál ha sido el resultado de la predicción del día 25 hasta ahora, en qué consiste esto, el pico de la curva, qué impacto pueden tener esas nuevas medidas que ha adoptado el gobierno, cuál es el futuro cercano en cuanto a la evolución de la enfermedad en Madrid y algunas recomendaciones, especialmente a ser realistas, en no confundir esto del pico de la curva con el número de fallecidos y cuál es el pronóstico, etcétera, y que veamos cuánto dura de verdad la enfermedad, esta pandemia, y por último, pues una pequeña apuesta al cual podría ser la Estrategia Nacional de Combate, desde mi modesta opinión. Resulta que hace unos días, en el vídeo anterior del día 25, pues les decía que había unas tendencias que estaban marcadas por una curva de aproximación, y luego aquí en verde pues tienen los datos que han ido apareciendo, que se separan de esas tendencias, gracias a Dios. Entonces, tanto para España como para Madrid parece que hay un pequeño cambio. Vamos a ir analizándolo. Con respecto a España, y ya incluidos los datos del 31 de marzo, es decir, a fecha de hoy, pues resulta que teníamos una predicción de fallecidos que iba creciendo y ese incremento de fallecidos pues iba siendo cada vez mayor. Eso era lo que nos marcaba la curva de predicción hasta el día 25 de marzo, y en la realidad pues se han obtenido otras cifras en esas cómputo de fallecidos que es menor, ¿no? Y cuánto incremento había de un día para otro en cuanto a esa contabilidad realista del número de fallecidos, pues estas son las cifras: 769, 832, 838, 812, ha vuelto a crecer hoy, 849, y bastante diferente a lo que nos estaba marcando la tendencia de la semana pasada. En cuanto, pues miren ustedes, el porcentaje, el cual nos relaciona el incremento real con el incremento de la tendencia que teníamos la semana pasada, pues casi lo está dejando al 50%. Eso con respecto a España. Con respecto a Madrid, pues resulta que nos ocurre una cosa similar, con una ventaja, y es que esos incrementos, aparte de ser más pequeños, obviamente, pues están empezando a decrecer más justo en los últimos días. Fíjense ustedes, está 363 incremento de fallecidos, 307 el 29 de marzo, el día 30 de marzo 310 y al 31 de marzo ya ha bajado a 211, pues implica buenas noticias, ¿no? Eso lo que nos quiere decir es que parece que existe una tendencia a que disminuyan el número de fallecidos y obviamente el número de contagios, etcétera, ¿no? ¿Por qué en España está creciendo y en Madrid baja? Porque las velocidades son diferentes y España es un cómputo de todo lo que está ocurriendo en todas las provincias, y resulta que en Madrid parece ser que ya hemos llegado, y ahora veremos, a ese pico de la curva, y en España en conjunto no. En España todavía nos queda bastante, entonces por eso las predicciones para España pues pueden ser un poco más pesimistas, y veremos que se estancarán y que habrá un momento en el cual pues pueda tener a lo mejor una incidencia mayor, ¿no? Bueno, vamos a entrar entonces en lo que es eso de la curva, el pico de la curva, y lo primero a preguntarnos es qué curvas hay, ¿no? Bueno, pues la primera curva que solemos utilizar son las curvas de tipo acumulativo, en el cual pues vamos aumentando de un día para otro la cantidad, es decir, lo que hacemos es un total a día de hoy de lo que está ocurriendo. ¿En qué? Pues normalmente en contagiados y en UCI, ¿no? Pues van subiendo día a día los contagiados que tenemos y los de UCI, cada uno en la proporción que tenga de la curva. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que lleguemos al número total de contagiados y luego vaya descendiendo conforme se van dando de alta esos contagiados, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo vamos sumando acumulativamente uno y otro. Esto ocurre igual en fallecidos, pero claro, en fallecidos no tiene retorno, es decir, vamos sumando los fallecidos con respecto al contagio de la enfermedad y hasta que lleguemos a un total. Bueno, pues estas son curvas de tipo acumulativo, y esto es lo que hemos intentado ver en vídeos anteriores con respecto a lo que es el aplanamiento, aplastamiento de la curva, etcétera.
Vamos a ver la curva de incrementos, y a esta es a la cual pues vamos a intentar verle el pico y ver cuándo se da el pico de la curva, ¿no? El incremento, lo que estamos haciendo es poner a día, en ese día, cuántos contagiados ha habido o cuánto ha habido en UCI. Es decir, estamos viendo en un día concreto el aumento que está habiendo sobre esa variable, o bien también de fallecidos, ¿no? Resulta que cuando ese incremento cada vez va siendo mayor, pues vamos subiendo en la curva, pues ese incremento más grande, pues subimos hacia arriba, cada vez más grande, más grande, más grande. Pero pues, va a llegar un momento en el cual esos incrementos son cada vez más pequeños, lo que significa que estamos no acelerando, como en este rama de la curva, sino frenando. Esa frenada en la cual, pues, si hay fallecidos, si hay contagiados, pero cada vez son menores con respecto al día anterior. Entonces lo que estamos buscando es cuándo llega esto y cuándo existe ese cambio de tendencia dentro del contagio de la enfermedad. Bien, vamos a ver entonces un poco cómo son estas curvas, ¿no? Y qué es lo que está ocurriendo con ese incremento de contagios en España, incremento de contagios en Madrid. Hasta ahora son bastante simétricos. Bueno, primero decir que el número de contagios es una variable, como he dicho en vídeos anteriores, que no es muy fiable. ¿Por qué? Porque hasta ahora pues, los test no están siendo masivos, muchos de ellos no eran fiables y, en fin, pero nos dan algún dato. Podemos comparar, aunque no sean muy buenos, lo que está ocurriendo con fechas anteriores, aunque no tengamos realmente el cómputo total de los contagiados en España, ¿no? Bueno, pues esto es más o menos el incremento de contagios en España, este es el incremento de contagios en Madrid. Si se dan cuenta, aquí en la parte derecha, el número de contagios pues está siendo bastante similar a lo que está ocurriendo en España, ¿no? Puesto que el Madrid estaba tirando mucho con respecto al cómputo nacional, ¿no? Y por eso tiene bastante semejanza. Si nos fijamos un poco con el número de fallecidos, la curva es un tanto diferente, hay menos picos que saltan, hay más estabilidad. Esto tiene que ver con lo que le comentaba de que desgraciadamente pues los fallecidos son certificados como tales fallecidos por COVID-19. Por lo tal, en fin, es más regular lo que está ocurriendo y se puede medir mejor y extrapolar. Es decir, todas las curvas de extrapolación que les presenté la semana pasada pues tienen que ver con este dato, concretamente el de fallecidos, ¿no? Como vemos, para España sigue subiendo fallecidos, sin embargo para Madrid parece que hemos llegado, y a fecha de hoy 31 ha bajado sustancialmente el número de fallecidos, aunque creo que habrá algún repunte después, pero no creo que llegue a superar ese incremento total que ha habido el día 28 de marzo, ¿no? Bueno, pues es posible que la tendencia de que Madrid empiece a bajar, aunque España siga subiendo, puesto que hay otras provincias que están llegando justo a aumentar su número de fallecidos por el progreso de la enfermedad dentro de esas provincias. Vamos a ver una cosa importante y es, vamos a poner ese pico de la curva en la escala de tiempos adecuado, ¿no? Si sabemos que la enfermedad pues tiene aproximadamente un periodo de incubación de unos 7 días, que después de ese periodo de incubación resulta que aparecen los síntomas que están presentes cuando son medio leves, etcétera, pues 7, 8 días, pero cuando ya requieren hospitalización, pues a partir de ahí 7, 10 días van a estar hospitalizados en UCI. Y si ya es de pronóstico fatal, pues pasan a fallecidos. Vamos a ver qué ocurriría entonces si colocamos estas tres curvas que tenemos de Madrid con respecto a los contagiados, a los ingresados en UCI y a los fallecidos. Vamos a hacerlas coincidir en el tiempo. Primero ponemos la escala de tiempo real en cuanto a las fechas, cuando empezó pues la medida de propagación más grande que ha habido con las manifestaciones, luego el 15 de marzo las medidas de contención y luego lo que ha ido ocurriendo. Vamos a colocar primero la curva en la cual veamos los contagiados, y en fechas pues hacemos coincidir ese 15 de marzo con ese 15 de marzo, y vemos que aquí hay un pico justo el 15 de marzo que posiblemente coincida con la aparición de los síntomas, cuando empiezan ya a tomarse el número de contagiados, a hacerse los test, de los síntomas de aquellos que se pudieron contagiar el día 8.
Vamos a movernos con la curva de UCI y la colocamos en su sitio, en fechas, y resulta que hacemos coincidir por el día 22 de marzo y el día 23 de marzo, y estamos viendo ya que por estas fechas aquí pues tenemos un pico, un repunte, que puede tener que ver con esa hospitalización de aquellos que se vieron en el repunte del 15 de marzo como contagiados. Y por último llevamos la gráfica de fallecidos, y la hacemos colocar pues el día 27, 29 en su coincidencia, y vemos que hay aquí otro repunte que coincide justo ya con la línea en la cual pues empieza a haber ya personas que pues no han podido salir de la UCI, que han fallecido, etcétera, un repunte. Es decir, vemos ya tres crestas que tienen su relación en cuanto al tiempo y que están encadenadas en cuanto a lo que ocurrió el 15 de marzo, lo que ha ocurrido el día 22, 23 en cuanto a hospitalización y lo que puede ser posteriormente en cuanto a fallecidos. Pues igual que hemos hecho con el impacto que pudo tener la manifestación del 8 de marzo, y hemos visto el reflejo que ha tenido en las curvas, lo podemos ver con respecto a las medidas que se tomaron el día 15 de marzo. Entonces, si colocamos la curva de contagios, de manera que veamos la respuesta que ha tenido pues, sobre el día 22, 23, alineada justo con la línea de tiempo, y colocamos también la curva de forma que sobre el día 29 esta curva de UCI se viera el impacto que hubiera tenido como consecuencia de las medidas del día 15, y alineamos también la curva de fallecidos, pues nos encontramos que efectivamente las medidas del 15 de marzo tuvieron un impacto justo en la bajada en cuanto al número de contagios que se pudieron medir una semana más tarde, sobre el día 22, también esos contagios, ese descenso en el número de contagios, cómo repercutió justo en el descenso del número de camas UCI, e igualmente cómo unos días más tarde ha repercutido justo en el descenso del número de fallecidos. Por tanto, las curvas están respondiendo a cada una de las medidas que se van tomando. Bueno, la pregunta que nos podemos hacer ahora, ¿y las nuevas medidas que ha tomado el gobierno, por qué? Pues lógicamente, si le echamos un vistazo a las curvas, resulta que a nivel nacional en España pues está subiendo el número de contagiados. ¿Y por qué sube el número de contagiados? Pues sube especialmente porque hay muchas provincias que ya empiezan a tener más contagiados a pesar de las medidas, porque evidentemente hay un porcentaje de población que sigue trabajando, ¿no? y se sigue contagiando, y a lo mejor vuelve a casa y vuelve a contagiar al que tiene en casa, ¿no? Por tanto, al no ser las medidas hasta ahora demasiado estrictas, pues ese número de contagiados, y además ahora que hay más test y se está midiendo más gente, pues aumenta, ¿no? En ese índice de contagios, pues resulta que aumentan también la utilización de la UCI, y también está aumentando pues ese incremento de fallecidos a nivel nacional, lógicamente. Bueno, pues con estas expectativas lo lógico es aumentar las medidas, como es lógico, para evitar que siga creciendo a nivel nacional. Claro, pero la pregunta que nos podemos hacer aquí es, bueno, ¿y estas nuevas medidas sirven para algo? Obviamente sí. Cuanto más estricto hacemos este confinamiento, hacemos que el virus se propague menos, y por tanto lo que hacemos es, de una previsión que podíamos tener en esta línea roja, lo que hacemos es frenar más el que pueda haber esos incrementos. Es decir, lo que estamos haciendo es evitando que haya más contagios. Y la siguiente pregunta que nos podemos hacer, ¿y si se hubieran tomado antes, habría algún beneficio? Evidentemente sí. Lo que hubiéramos hecho, lo que se hubiera hecho al tomarlo antes, es que no hubiéramos llegado al incremento. El pico de la curva hubiera estado antes y por tanto nos hubiéramos ahorrado contagios, etcétera. Esto está ocurriendo al mismo nivel en todas las provincias, y de ahí viene la pregunta, ¿y esto tiene el mismo efecto en todas las provincias? Pues no. Depende dónde esté el grado de contagio en cada una. Si hemos dicho
que si se hubiera tomado antes, y estamos en provincias en las cuales, Huelva, Almería, etcétera, en las cuales el número de contagios es pequeño, pues evidentemente el impacto y el frenazo va a ser mucho mayor que en provincias en las cuales, como Madrid y Barcelona, pues está bastante más desarrollado, ¿no? Entonces, pues resulta que ahí lo que estamos haciendo es solamente frenar y en otras nos estamos incluso adelantando. Por tanto, el mismo efecto en todas las provincias no tiene. Depende de cuál sea el avance y el contagio en cada una de ellas. Y un avance en el cual me atrevo un poco a darles un poco una previsión optimista, ¿no? Entonces, vamos a echarle un vistazo a las curvas que están ocurriendo en Madrid, viendo el histórico, y vamos a ver qué importancia puede tener cada una de ellas, ¿no? Bueno, pues si nos fijamos en el incremento de contagios, pues resulta que están aumentando en Madrid, pero lo podemos también achacar a que se están utilizando más test, se están haciendo mucho más continuo. Resulta que aumentan mucho los contagios. Bueno, puede ser preocupante, pero no lo es del todo, puesto que, como les digo, se está tomando más conciencia de la medida del número de contagios. Por tanto, al aumentar los medios, pues aumentará lógicamente el número de contagios. Medidos, evidentemente, el número de contagios medidos. Por otro lado, resulta que en la UCI pues no tenemos esa raya continua que diga, oiga, es que ya no podemos ingresar más porque es que estamos a tope. O sea, pues no, parece que hay un descenso. Fíjense ustedes, por ejemplo, el día aquí 29 hay un descenso, el día 22 hay un descenso. Curioso, son domingos. Sin embargo, la línea durante la semana tiene una línea descendente en cuanto a esta tendencia, ¿no? Los domingos hay un pico hacia abajo, después del domingo hay una subida en los ingresos y nuevamente hacia abajo, ¿no? Bueno, pues podemos ser optimistas en esto, puesto que la tendencia parece que es a descender el número de camas UCI que son necesarias, ¿no? Lo grave, como digo, sería que fuera plana, ¿no? Es decir, ya hemos llegado, aquí no podemos dar más de sí, ¿no? Pero ahora mismo parece que la demanda en camas de UCI va siendo menor. Lo que no quita que haya un repunte posterior, aunque no hay ningún evento anterior que indique que se haya propagado más y por tanto haya subido bastante más el número de contagios, ¿no? Aunque ya les digo, el número de contagios sube, pero porque suben también los test que se están haciendo, ¿no? Pero no hay evento que haya influenciado demasiado en el aumento de los contagios y por tanto en esto. Igual ocurre con fallecidos, como ven ustedes, ha ido subiendo, pero ahora nos encontramos justo en una bajada, ¿no? Esta bajada es importante y es importante que aunque haya un pequeño repunte en fallecidos, igual que puede que lo haya en camas UCI, pues el máximo lo hayamos alcanzado justo en esta zona, ¿no? Esto es bastante importante de conocerlo y de saber cuál puede ser ese futuro próximo de Madrid. Ahora ya nos tenemos que concienciar y ver y ser realistas y no confundirnos entre las curvas. ¿Qué significa este incremento que lo hemos visto antes en el día a día con respecto a esa cantidad? Bueno, la cantidad es el tope total, ese tope total de contagiados, de fallecidos que pueda haber, etc. Bueno, pues resulta que para conseguir ese tope máximo en esta curva hemos tenido que llegar a este extremo en la curva de incrementos, es decir, que se haya ido decrementando, se haya ido reduciendo, se ha ido frenando el número y de repente pues de 100 contagiados hemos pasado a 60 al día, a 40, a 30, hasta que ya llegamos a que no hay ningún contagio. Bueno, pero ¿esto lo vamos a ver? Pues posiblemente no. ¿Por qué? Porque las medidas de contención que ponga el gobierno las tiene que aminorar, las tiene que aflojar para hacer que empiece a arrancar la economía, evidentemente. Entonces, ¿qué nos puede ocurrir? Pues que resulta que cuando nos quedemos en esos incrementos más o menos a la mitad, pues todavía quedan muchos contagios por llegar a darse, puesto que se abrirá la mano y empezaremos otra vez a contagiarnos.
Y ahora viene nuestra reflexión interna, y por eso digo que tenemos que ser realistas. Los objetivos del gobierno y los de los individuos son los mismos, pero cambiamos esa prioridad, ¿no? Para el gobierno está primero el país, la sociedad, luego el individuo, y para el individuo está pues el individuo y luego la sociedad, el país, y dice, oye, que no me toque a mí el ser uno de los fallecidos o el ser uno de los que esté en la UCI, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ser es conscientes y realistas de que tenemos que autoimponernos las medidas de protección y de confinamiento por lo menos hasta mediados de mayo-junio, por mucho que se aflojen las medidas a nivel nacional o a nivel provincial, como veremos ahora, puesto que si lo que estamos buscando es que nosotros individualmente no estemos en la lista que no queremos estar, ni de fallecidos ni de UCI, pues hay que autoconfinarse, y eso es autoimponerse las medidas, seguir con las medidas de higiene, sí, salir a la calle, pero tener mucho cuidado con las aglomeraciones y con lo que tocamos, mantenernos con la mascarilla, con los guantes, no pasa nada. Lo importante es que vaya pasando el tiempo a la vez que vamos consiguiendo esa lucha contra el coronavirus y esa lucha para no ser contagiado. Y ahora me voy a atrever a dar una opinión, modesta opinión, como experto en simulación y estrategia. Si yo tuviera que jugar esta partida contra el coronavirus a nivel nacional, evidentemente ahora las medidas las tomaría de otra manera. Es decir, en cada provincia están ocurriendo contagios de una intensidad y cantidad diferente. Cada provincia tiene su propio tejido empresarial, cada provincia tiene su economía, la cual refuerza toda la economía del país. Yo, si tuviera ahora que tomar algún tipo de medida para esa estrategia nacional de combate contra COVID, pues lo haría a nivel de provincias. Y esto es importante, puesto que la salida a este confinamiento va a ser diferente a la respuesta en cada una de las provincias. No es lo mismo si vemos el número de contagiados, fallecidos, etcétera, en Andalucía, lo que está ocurriendo en Huelva, en Almería, comparado con Málaga o Sevilla. No es igual, aunque ahora mismo están con el mismo nivel de medidas restrictivas. Pero, ¿cómo habría que hacerlo? Pues habría que hacerlo provincialmente, puesto que cada una de las provincias tiene su ente propio, tiene sus hospitales y sabe qué es lo que está ocurriendo en ese momento, coordinado, dirigido por el gobierno, coordinado cada uno de los medios por la comunidad autónoma, pero ejecutado por cada una de las provincias, el ver si tiene que haber restricción de aislamiento total, si tiene que haber confinamiento en casas o no. A partir de ese momento, el poder ir poco a poco liberando a cada una de las provincias de forma que de una manera integrada vayamos subiendo la economía nacional y no sea de golpe para todos o restricción para todos ahora mismo, ¿no? ¿Qué ocurre si no lo hacemos así? Pues en mi opinión creo que empezaríamos a imitar a Italia, ¿no? Es decir, en caso de que no hagamos esa vuelta a la normalidad con seriedad por cada uno de los núcleos en los cuales es preciso ir agilizando esa actividad económica, pues resulta que habría repuntes, y esos repuntes haría que esa curva que estaba bajando de incrementos de repente subiera y a lo mejor otra vez sin control. Hay que tener en cuenta que son muchos todavía las personas que pueden contagiarse. Estamos con un nivel de contagio todavía bajo, y habría que tener previsto el que ese nivel de contagio subiera, y que va a subir de todas maneras. En el momento que le abramos la puerta al virus, el virus va a seguir contagiando. Es decir, no podemos cantar victoria, porque en el momento que se levanten las medidas de confinamiento, otra vez pues el virus va a empezar a contagiar a aquellos que no están inmunizados. Bueno, pues esta era la idea general que quería transmitirles, darles las gracias por la atención y un cordial saludo.